Buenos días, vamos a ir comenzando con la presentación, bueno, con la continuación de lo que estábamos revisando la clase pasada, que era cáncer. Revisamos de forma muy general lo que es cáncer, ¿no? Y pues hablábamos que dentro de las diferentes teorías que existen al respecto, viene jugando la parte genética un papel muy importante, también la nutrición. Sin embargo, el problema que enfrenta cualquier factor dietético asociado es que como interacciona con otros factores del estilo de vida, pues muchas veces realmente es la sumatoria, ¿no?, de estas partes, pero hablábamos de algunos compuestos muy puntuales, por ejemplo, lo que son los hidrocarburos aromáticos policíclicos, las acrilamidas, las nitrosamidas, todo este tipo de compuestos que de pronto se añaden de forma intencionada porque cumplen una función para prolongar la vida de anaquel del alimento, como de forma inintencionada, resultado del procesamiento de un alimento, por ejemplo, una carnita asada. También otros factores importantes, como es el caso del alcohol, el tabaco, la obesidad, ¿no? Sobre todo porque siempre hay un ambiente proinflamatorio. En cuanto a los diferentes compuestos quimiopreventivos, aquí estábamos revisando que existen diferentes, como es el caso del té verde, ¿no?, y del café, que tienen polifenoles con una acción muy, muy fuerte, antioxidante. También otros nutrimentos, como es el caso del ácido fólico, que cumple un papel importante en la metilación y que por esta razón también se puede considerar como un quimiopreventivo. También estábamos revisando las diferentes fases, ¿no?, que comprenden y signos y síntomas, y pues justamente nos quedamos aquí en esta parte, ¿no?, que ahí fue donde se cortó un poquito, pero era el hablar en cuanto a la intervención nutricia, que es importante la planteemos de forma muy puntual para evitar que afecte la seguridad o la integridad del paciente y que no interfiera el tratamiento. Como les decía, algo que nunca deben de olvidar es que a un paciente con cáncer no se le dan antioxidantes o este tipo de compuestos, porque lo que puede pasar es que favorecen a las células cancerosas y estas resisten el tratamiento. Hay problemas muy específicos, por ejemplo, problemas relacionados a lo que es la cuestión de la ingesta, o bien algunas cuestiones clínicas, sobre todo relacionadas con la función gastrointestinal. También hay problemas relacionados con lo conductual y ambiental, que de pronto, incluso el no tener el acceso a ciertos alimentos, pone en riesgo al paciente, ¿no? Entonces era ahí en donde nos habíamos quedado. Y continuando, podemos hablar de diferentes vías de acceso y que van de la mano con problemas, ¿no? A diferentes molestias que van relacionados a diferentes vías. Por ejemplo, en cuanto a las vías de acceso, tenemos problemas como aquellos que dificulten la vía oral. Recuerdan, un cáncer de esófago muchas veces se acompaña de disfagia. Entonces debemos de plantear estrategias que nos permitan disminuir este tipo de molestias. Entonces puede ser necesario a lo mejor que modifique la consistencia de los alimentos, que modifique la temperatura, o bien que optemos por algunos alimentos líquidos, dando prioridad a aquellos que me aporten energía y proteínas principalmente, y que me permitan mantener el estado nutricional. Puedo tener algunos otros problemas no relacionados con la vía de acceso, como es el caso de la anorexia, las alteraciones de gusto y de olfato. Muchas veces la anorexia es muy prevalente, derivado de, uno, la enfermedad, pero también del tratamiento. Entonces, de pronto es la dificultad con la que nos encontramos, problemas para que el paciente coma bien
y aparte el problema de salud. También ocurre muchas veces que se generan aversiones gustativas que se aprenden, que son el resultado de las molestias experimentadas durante la quimioterapia. Entonces, este tipo de aversiones sobre todo son frecuentes en niños. O bien, otro problema que se puede desarrollar es un sentido exagerado de algún sentido del, por ejemplo, el sentido del olfato o el sentido del gusto, y que de pronto ciertos olores o ciertos sabores generen este tipo de aversiones, o bien que de pronto no puedan incluso utilizar ciertos materiales, sobre todo a lo mejor puede ser que el olor del detergente quede en el traste, ¿no? Y el paciente lo percibe mucho, entonces no desea comer. También puede haber anomalías de la percepción, que esto dependerá de dónde está el tumor, la extensión, cuál es la respuesta del tumor. Entonces, hay cierto tipo de alteraciones que se van presentando y que entonces nos pone ese desafío. Y es justamente ir tomando las modificaciones necesarias. Como les decía, a lo mejor cambio la consistencia, a lo mejor busco cómo disminuir el olor al cual se tiene aversión, cambio la temperatura, a lo mejor para que no huela tanto, cambio pues lo necesario. También tenemos diferentes alteraciones de tipo metabólico, sobre todo porque recordemos que en este punto el metabolismo está alterado, ¿no? Muchas veces los tumores lo que hacen es ejercer una demanda muy constante de glucosa, muestran una tasa típicamente elevada de metabolismo anaerobio y muchas veces esto se traduce en una elevación del lactato. Entonces, estas concentraciones elevadas de lactato requieren un aumento de la gluconeogenia a través de la actividad del ciclo de Cori, que a su vez puede ser prevalente en muchas personas con cáncer, pero no en todas. También muchas veces lo que ocurre es que se degradan las proteínas. Recordemos que podemos hacer alusión a el término de caquexia cancerosa, ¿no? Que es el puntito que tenemos abajo. Ahorita no me voy a meter con eso, simplemente hablar de las alteraciones metabólicas. Y lo notable, ¿no?, de las alteraciones metabólicas es que se pierden proteínas del músculo, se disminuye la síntesis proteica, a su vez se genera una resistencia a la insulina propia, pero también resultado de los tratamientos. Entonces, pues aquí es importante tener un control glucémico muy, muy preciso. Ay, permítanme tantito. Ahora, en cuanto a la caquexia cancerosa, es esta pérdida progresiva de peso, anorexia, emaciación, una debilidad pues general, el paciente está inmunosuprimido, la tasa metabólica está alterada y hay anomalías del metabolismo en general, ¿no? Entonces, el tejido adiposo en esta situación también se pierde. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la tasa de la lipólisis. Entonces, muchas veces esto es resultado de todo el proceso que está viviendo el paciente. Entonces, les digo, tanto se pierde músculo como se pierde grasa. Entonces, en el momento del diagnóstico, las personas con cáncer, dependerá qué tipo de cáncer sea, que podamos hablar de si se da este fenómeno más o menos acentuado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, personas con un cáncer hematológico o con cáncer de mama rara vez presentan una pérdida de peso relevante, mientras que aquellas personas que tienen cáncer de esófago, de cabeza, de cuello, pues sí tienen una pérdida de peso notable, pero también si lo reflexionamos, muchas veces un cáncer a nivel digestivo te genera molestias, entonces ya no quieres comer. Otro tipo de cáncer en otra localización
A veces las molestias no pueden estar tan relacionadas con la ingesta de los alimentos y el paciente lo puede sobrellevar un poquito más ameno, ¿no? Entonces, muchas veces lo que ocurre también en el cáncer y que favorece esta caquexia es que hablamos de un ambiente proinflamatorio pues a todo lo que da. Hay muchas citocinas proinflamatorias, sobre todo el famosísimo factor de necrosis tumoral alfa, también el factor de necrosis tumoral beta, interleucina, sobre todo interleucina 1, interleucina 6, también el interferón A, muchas veces están están elevadas, hacen que las respuestas orgánicas se alteren y esto se va a traducir en un gasto energético en reposo elevado. Entonces, pues aquí el paciente tiene una problemática considerable. ¿Por qué? Porque tenemos un gasto energético elevado, una ingesta disminuida y además alteraciones metabólicas orgánicas que se traducen pues en esta situación, ¿no? Podemos establecer diferentes estrategias dependiendo el síntoma. Por ejemplo, en el caso de problemas relacionados con la anorexia, pues podemos tratar de que sean pequeñas comiditas, pero en este caso sean densas en nutrimentos. O bien la cantidad sea mini. Siempre hay que dar prioridad a la energía y a las proteínas, y ahorita vamos a relacionarlo un poquito con dietoterapia. De hecho, ahorita que estábamos hablando de los sextos o de una dieta fraccionada, en estos casos, por ejemplo, me puede servir muchísimo. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor distribuyo constantes en proteína y la ventaja que tengo es eso, ¿no? A lo mejor puedo hacer muchas tomas fraccionadas a lo largo del día, pero estoy segura de que la distribución de los nutrimentos que me interesan está siendo constante. En caso de que sea pertinente, que casi siempre es importante suplementar proteína y energía, sobre todo aquí, recordemos ustedes, ay, no me acuerdo si fue con ustedes o no, pero se hablaba de la nutrición parenteral suplementaria, ¿no? Que muchas veces pues es como un apoyo, como si tuviéramos una muletita para poder asegurarnos de que la ingesta es la adecuada para los pacientes. También cuando el paciente se sienta bien, es el momento ideal para que consuma sus alimentos a gusto, y también es importante prestar atención a otros factores que aparentemente no tuvieran relación, pero sí, como es el entorno de las comidas, las actividades diarias, la actividad física. En cuanto a los problemas relacionados con náuseas y vómitos, dependerá, sobre todo cuando tenemos bien identificado que es un fármaco, tratar de separar el horario de las ingestas con el horario de la administración del fármaco. Y aplicamos algunos principios similares, como es el comer en pequeñas cantidades y frecuente. Aquí entra el tomar sorbos de líquidos, no espesos. Por ejemplo, no le voy a dar un atole, ¿no? En una temperatura ambiente o fría, probablemente puedo dar a lo mejor líquido, ¿no? Una agüita, probablemente hacerle una preparación como especie agüita fresca, ¿no? También hay que evitar alimentos muy condimentados, muy grasosos o que estén acentuados con estas notas de sabores que de pronto pueden resultarles invasivas. Asimismo, los olores, las consistencias, tratar de que sean consistencias fáciles de aprovechar, de pasar, perdón, y asimismo de digerir. Y siempre tratar de fomentar el cumplimiento del tratamiento médico. ¿Esto qué quiere decir? Que pues muchas veces el paciente puede estar indispuesto a consumir sus alimentos y pues obviamente a veces llega la desesperación, ¿no? Como el berrinche o la pataleta, y pues no es decir al paciente, ah, bueno, ahí te ves, ahí nos vemos, bye. No, al contrario, es estar ahí como el cuidador de este tipo de pacientes. También hay otros problemas, como puede ser el caso de diarrea. Ojo, aquí de una vez lo aprovecho a decir, el caso de diarrea o cualquier otra alteración, siempre hay que estar seguros si hablo o no de que es resultado de un fármaco, ¿sale? Para igual tomar las estrategias con base al horario de la toma del fármaco.
Si no fuera el caso, pues bueno, en caso de una diarrea, tratar de reponer esos líquidos y esos electrolitos que se perdieron, evitar dar un exceso de fibra, sobre todo para no crear este efecto osmótico y tenga una diarrea osmótica. Y la otra cara de la moneda, si el paciente está cursando con estreñimiento, ajustar la cantidad de fibra planteada junto a los líquidos. Considerar los probióticos siempre y cuando la evidencia científica no me esté diciendo no, porque recordemos que tenemos algunas situaciones como es el caso de la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa, que bueno, son muchas veces precursores para procesos como el cáncer, entonces ahí les digo, hay que andar como con cuidado y en medida de lo posible mantener la autonomía de las actividades del paciente. Si existen molestias a nivel faríngeo o bien nivel boca-esófago, pues simplemente es cuidar consistencias, temperaturas, evitar alimentos irritantes, sobre todo el alcohol, los cítricos, tomate, vinagre o muy picantes. En el caso de alteraciones olfativas o gustativas, buscar aquellos que puedan disminuir, ¿no? El olor o el sabor. Por ejemplo, la carne de cerdo, ¿no? Que tiene, o no sé si ustedes lo noten de pronto, tiene como un sabor muy fuerte, realmente yo lo percibo muy fuerte, sobre todo cuando es como esta parte bien sabrosa, pero bien grasosita, ¿no? La pierna. Entonces, a lo mejor en ese tipo de situaciones utilizar algunos condimentos, que qué es lo que hacen con los taquitos, ¿no? Siempre van condimentados para que la carne sea muy agradable. Aquí les estoy poniendo un ejemplo en una situación normal. Ahora imagínenlo, en el caso de este paciente que les digo, muchas veces el resultado del tratamiento se dan ciertas aversiones, pues hay que prestar atención a qué nos dicen que no les gusta. O por ejemplo, el pollito, ya ven que tiene como un olor muy particular, pues tratar de utilizar algunas especias, por ejemplo, las hojitas de laurel, a lo mejor un poquito de cebollita que quitan o cambian el olor. También, en caso de que se detecte, aquí lo puse como metal, ¿no? De que el sabor metálico se detecte. En caso de que sea cual sea la superficie, metal, melamina, plástico, silicón, se detecta un sabor desagradable o deja un olor, sabor desagradable, pues cambiarlo. Y se sugieren los alimentos fríos, sobre todo porque ahí ¿qué ocurre? El sabor y el olor no están tan potenciados. En el caso de tener problemas de una salivación muy espesa, es importante que el paciente esté hidratado correctamente y en el caso de que exista muchísima, que el ambiente esté muy seco, ¿no? Pues tratar de utilizar un humidificador, perdón, para los descansos. O bien, caso contrario, existe demasiada humedad ambiental, hay que tratar de eliminar lo más que se puede esa humedad para que igual no ejerza ese mismo efecto. Ahí. En cuanto a los nutrimentos, pues aquí realmente es un tanto general, porque en cuanto a la energía, recordemos que es crucial mantener un balance positivo, sobre todo por lo que veíamos. Muchas veces la caquexia va casi que por default. Entonces debemos de tener en cuenta cuál es el diagnóstico, que cáncer en precisión, si hay otras enfermedades, cuál es el objetivo del tratamiento, es decir, si vamos a curar, vamos a controlar o ya va a ser puro cuidado paliativo. También si hay fiebre, infecciones o cualquier otra situación. Entonces nosotros podemos establecer diferentes cálculos. Por ejemplo, en caso de que mi paciente tenga represión o esté buscando un aumento de peso, yo puedo determinar hasta 30 o 35 calorías por cada kilogramo de peso corporal al día. Si mi paciente está, digamos, estable, no estresado, alterado emocionalmente, ¿no? Aparte, pues, pero que no estoy en una situación de estrés metabólico, puedo prever un aporte de 25 hasta 30 calorías por cada kilogramo de peso. En caso de que el paciente esté en un estado de hipermetabolismo, es decir, aparte del cáncer, hay otro tipo de enfermedades y que estas enfermedades no están controladas, puedo establecer 35 calorías por kilogramo de peso al día
y más adelante les diré por qué no hasta más, porque en este caso puede alterar la ventilación respiratoria. Entonces, esto me puede traer otras complicaciones. Ya lo hablaremos más a detalle, sobre todo en las enfermedades respiratorias. En el caso de un paciente que tenga un trasplante de células hematopoyéticas, quiero que observen principalmente se semejan los requerimientos energéticos al caso de un paciente que esté buscando un aumento de peso. Ahora, en el caso de un paciente con sepsis, recordamos que es una situación grave, entonces el cuidado energético, así como de la glucosa, es primordial para salir adelante. Entonces, pues se es un poquito más prudente, ¿no? En cuanto a las proteínas, muy similar. Dependerá la enfermedad o el tipo de cáncer y qué otros agravantes tenga yo. Sin embargo, en estado catabólico, lo mínimo recomendable es 1.2 gramos por cada kilogramo de peso al día y sobre todo cuando tenga un paciente en una situación muy puntual, como es el caso de un trasplante de células hematopoyéticas, pues yo puedo hacer una recomendación de 1.5 gramos por kilogramo de peso, utilizando el peso real que está presentando mi paciente, o bien incluso puedo utilizar el peso, el ideal, ¿no? Dependerá. Ahorita les digo el por qué también. Recuerden, sobre todo vinculémoslo con lo que platicábamos en su momento de situaciones como es el caso de la obesidad. Supongamos que yo determino el aporte de proteínas con base al peso ideal, pues obviamente yo estaría dejando descubierto a mi paciente pues lo que puede llegar a pasar más allá de beneficiarlo le va a afectar. ¿Por qué? Porque se puede traducir en más días de hospitalización por alguna complicación. Entonces ahí hay que ajustarnos. En el caso de los líquidos, perdón, aquí nosotros debemos de estar observando si hay alteraciones del balance hídrico por resultado de a lo mejor fiebre o que hay edema o que hay vómitos, diarrea, tratamientos que esté recibiendo el paciente por vía intravenosa, o sea, por un sinfín de situaciones realmente. Entonces, aquí es importante tener el control estricto de la deshidratación para evitar situación de hipovolemia y también evitar los efectos nefrotóxicos de los tratamientos que se estén dando, pues todos los tratamientos antitumorales son muy fuertes, ¿no? Entonces, tenemos diferentes quimioterapéuticos que pueden ser nefrotóxicos y ahí pues nosotros hay que estar buscando signos y síntomas como fatiga, pérdida de peso rápida, hipernatremia, que la piel no esté turgente, que el paciente tenga su mucosa oral seca, la pipí sea escasa o bien que tenga un olor muy fuerte. Entonces, siempre hay que estar atentos a eso para poder dar la cantidad necesaria. Normalmente en un adulto que no tenga algún problema renal, pues muchas veces se recomienda un consumo de 20 a 40 mililitros por cada kilogramo de peso. Y ojo, dependerá si estamos hablando de un paciente que esté recibiendo la hidratación normal o bien ay, se me fue el nombre, intravenoso, perdón, se me había ido el nombre. En cuanto a las vitaminas y minerales, solo en caso de que la persona tenga problemas de la alimentación y sumatoria a los efectos secundarios del tratamiento, pues sí se considera un complemento, un suplemento, pues dependiendo, ¿no? Puede ser un multivitamínico o bien multivitamínico y mineral, que proporcione no más del 100% de la ingesta dietética de referencia, que recordemos, las ingestas dietéticas de referencia muchas veces están estipuladas en población sana. Entonces, aquí es darnos un chapuzón en la literatura científica, sobre todo pues para ver si hay algún lineamiento que me oriente con el cáncer específico, ¿no? Es decir,
A lo mejor puede ser que ustedes tienen un paciente con cáncer pulmonar y de pronto ahí dicen, pues quiero dar vitamina C, pero porque he revisado en la literatura que sí está permitido, que no compromete la integridad del paciente ni la del tratamiento, pero no sé qué cantidad. Entonces es buscar. Entonces, en algunos casos, durante y después del diagnóstico de cáncer, el aporte o la restricción de micronutrientes específicos puede ser necesario por encima o bien por debajo de estas cantidades de ingesta diaria recomendada. Sobre todo, por ejemplo, los más frecuentes, el hierro, la B12, el ácido fólico, muchas veces son de los que llegan a darnos ahí problema. Y les decía, hay que evitar puntualmente vitamina A, vitamina C, vitamina E, betacarotenos, que bueno, betacarotenos recordemos que son precursores de vitamina A, el zinc, el selenio, coenzima Q10, extractos de té verde porque pueden inhibir los efectos de la terapia médica, ¿no? Entonces, aquí les decía, solo que de pronto encuentren ahí alguna recomendación, ¿no? Pues sí podrían actuar. Pero aquí ya tienen una idea más clara. Si se dan cuenta, principalmente los que se evitan, pues son todas estas vitaminas liposolubles y sobre todo, pues las que nuestro cuerpo no es capaz de sintetizar. Si se dan cuenta, aquí la vitamina K no aparece, pero pues porque nosotros sintetizamos una pequeña fracción. En cuanto al impacto nutricional de los tratamientos que existen actualmente, pues hay diferentes, la verdad. En el caso de la quimioterapia, pues una vez que están ya en el torrente sanguíneo, se transportan al organismo y llegan al mayor número posible de las células cancerosas. Entonces, pues las vías que existen son varias. Por ejemplo, pues puede ser por vía oral, ¿no? Cápsulas, comprimidos, líquidos, vía intravenosa, vía intraperitoneal, vía intravesical, vía intratecal, en donde se administran a través de una inyección en el sistema nervioso central mediante un reservorio de punción, bueno, un reservorio de Ommaya se llama, o bien por punción lumbar. Entonces, dependerá y qué tratamiento sea el que se esté dando. También recordemos que tenemos la cirugía, que quita el tumor en un lugar específico, y que también tenemos radioterapia. Tanto la cirugía como la radioterapia, pues se utilizan para este tipo de tumores que están localizados. La quimioterapia que ahorita les estaba mencionando, si se dan cuenta, es como algo más sistémico. Y en esto, en todo este proceso, las células que más afectan son aquellas que tienen un recambio rápido, por ejemplo, las de la médula ósea, los folículos pilosos, y recuerden, el tubo digestivo, que tiene una semivida de 3 a 5 días. Entonces piensen, pobres celulitas, ¿no? En ese periodo, y pues traerá como consecuencia alteraciones. Por ejemplo, ahorita que hablábamos de las vellosidades intestinales, si las va a afectar, ¿en qué se va a traducir? En malabsorción, en pérdida de peso, en deficiencia en la absorción de vitaminas, minerales. También puedo tener alteraciones de la función intestinal, que se van a traducir a lo mejor en diarrea o estreñimiento. También va a haber disbiosis, entonces puede traerme diferentes síntomas. Aquí tenemos otros síntomas ya muy puntuales, como es el caso de la quimioterapia, ¿no? Mielosupresión, anemia, fatiga, náuseas, vómitos, pérdida del apetito, varios que están ya completamente relacionados aquí. Ahora, en general, dentro de los efectos de los fármacos antineoplásicos, ya están como muy puntuales. La intención no es como que se lo sepan de memoria, ¿no? O así con los ojos cerrados, no, más bien es que lo sepan ubicar. Ah, bueno, si de pronto el paciente les dice, estoy utilizando X medicamento, ya lo buscan en Google,
Resulta que es un agente alquilante, a ver, estoy revisando qué, me genera ta, 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 ta y ta, 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 ¿no? X y Y molestia. O me puede decir que a lo mejor está utilizando X medicamento que resulta que es un modulador selectivo del receptor de estrógenos. Entonces, también reviso los efectos que me puede traer, que en general pueden observar que hay algunos frecuentes, como es el caso de la anorexia, náuseas, vómitos, diarreas, fatigas. Son como los que no faltan en casi todos. Ahora, en cuanto a las interacciones fármaco-alimento, es un tema, les reitero, muy interesante y fascinante, sobre todo aquí, porque algunos agentes terapéuticos pueden generar efectos adversos variables. Entonces, personas con ciertos tipos de cáncer de pulmón en tratamiento con Pemetrexed precisan suplementos de vitamina B12 y de ácido fólico durante todo el tratamiento. Personas que pueden tener crisis hipertensivas graves con ciertos alimentos, sobre todo ricos en tiramina, con tratamiento con procarbazina, que se usa para ciertos tipos de cánceres que están ubicados en cerebro. También personas que están utilizando oxaliplatino, no se recomiendan alimentos o bien consistencias frías hasta 5 días después de que se haya terminado el ciclo. ¿Por qué? Porque puede haber problemas como parestesias que puedan ser considerables, sobre todo nos preocupa un problema a nivel de la garganta. También es importante que aquellas personas que están en tratamiento con capecitabina se tome un espacio de tiempo prudencial para evitar molestias gástricas. Entonces aquí ya son como muy puntuales. También en cuanto a la manipulación de los alimentos, bueno, esto es básico, ¿no? No es como exclusivo del cáncer, pero en cáncer tenemos que ser súper puntuales, ¿no? Evitar aquellos alimentos que puedan tener bacterias o microorganismos, ¿no? Carnes, huevo, leche, alimentos con mucha humedad, bebidas que no estén pasteurizadas, también, por ejemplo, quesos que vienen de leches que no sabemos si fueron o no pasteurizadas, lavar siempre las manos antes de manipular los alimentos, después de ir al baño, también aquellos alimentos que sé que son, que pueden contaminar, pues evitar la contaminación cruzada, ¿no? Principalmente a través de su mesita de trabajo o la tabla de picar o el cuchillo que se esté utilizando. El agua, pues siempre que sea potable y evitar que los alimentos estén dentro de la zona de peligro de temperaturas. ¿Por qué? Porque entonces a lo mejor lo único que estoy asegurándole al paciente es que crezcan microorganismos y lo enferme, ¿no? Dentro del seguimiento que nosotros vamos a hacer sí o sí el peso, recordemos que aquí no es como que el peso sea el máximo en la vida, pero es que el peso es muy importante porque estábamos revisando entonces que el peso puede cambiar rápidamente y sobre todo este problema de la caquexia, ¿no? Entonces, no solo el peso, aquí pondríamos aparte masa muscular y tejido adiposo. Dentro de lo relacionado a los antecedentes dietarios, siempre buscar cualquier indicador que me permita saber si el paciente ha progresado o si empeoró, por qué está empeorando, basarme de todos los resultados de los análisis bioquímicos o las pruebas que se hagan de forma rutinaria en este tipo de paciente, bueno, dependiendo del tipo de cáncer, perdón, para saber si debo de tomar algún ajuste, alguna medida, como ahorita estábamos viendo. Si sé que ciertos tipos de fármacos me pueden dar problemas de deficiencias de vitamina B2 y de hierro, pues estar siguiendo sobre todo estos en puntual, ¿no? También establecer una exploración física centrada en la nutrición, que recordemos aquí es medir signos vitales, evaluar si hay pérdida de masa muscular, cuál es la pérdida de la grasa subcutánea, los síntomas que pueden incidir sobre la nutrición, es decir, hay náuseas, hay vómito, diarrea, estreñimiento, problemas en la boca como una estomatitis, una mucositis, el gusto y el olfato, cómo están, el paciente está ansioso,
tengo úlceras, heridas o algo que me pueda agravar. Puedo incluso medir indicadores funcionales como el índice KPS o bien la fuerza de agarre. Hay edema, en qué sitio, qué tan grave es el edema. También los antecedentes personales y adicionales que me puedan servir para cualquier información. Y en cuanto a la actividad física, es importante sobre todo para lo que es la reconstrucción muscular. Sin embargo, ¿qué pasa muchas veces en cáncer? El paciente está cansado. Entonces, aquí la actividad física debe de ir encaminada a la recuperación de la fuerza, la flexibilidad y para ayudar en la disminución de los síntomas relacionados con estrés, con ansiedad e incluso con depresión. Por lo cual es importante que en este tipo de pacientes se trabaje de forma multidisciplinaria o interdisciplinaria, por ejemplo, con un fisioterapeuta, con un activador físico, para que el tratamiento sea lo más preciso posible. En cuanto a un cáncer pediátrico, lo que nos preocupa es que el paciente curse con desnutrición, porque sabemos que va a traer complicaciones en lo que es el retraso, o bien que vaya muy lento el crecimiento y desarrollo, puede traerme alteraciones en lo que es el desarrollo del sistema óseo, o bien trastornos de la alimentación, e impacta directamente en lo que es la calidad de vida. Adicionales en este tipo de pacientes es súper importante contar con un psicólogo en el equipo para minimizar problemas por estrés, miedo, las rutinas del hospital, ¿no? Incluso el cómo asimila el paciente este tipo de alimentos no habituales o si se generan aversiones a la comida, pues ayudarlo, ¿no? Insisto, tanto nutriólogo como psicólogo trabajan muchísimo de la mano. También, por ejemplo, porque podemos tener situaciones muy puntuales como que a lo mejor el pequeño utilice algún tipo de soporte nutricional, nutrición enteral o parenteral. Entonces, ahí es importante que yo pueda actuar de forma rápida. Permítanme tantito. En cuanto a las necesidades nutricionales de este tipo de pacientes, no son la excepción de las necesidades de un paciente con cáncer. ¿Esto qué quiere decir? La energía es algo importante que debemos de considerar, las proteínas por igual. Sobre todo aquí, aquellos pacientes pediátricos que no estén postrados en cama, pues obviamente la energía no nos tiene que fallar, ¿no? También estar pendientes de problemas de malabsorción, ¿no? O si hay infecciones, entre otros. Entonces ahí son como pequeñas pautas. Y dentro de lo que es de forma general, los manejos integrales para los pacientes que están en tratamiento y aquellos pacientes que se consideran supervivientes, pues la dieta es un factor muy importante, ¿no? Que sea variada, que se complemente con la actividad física. Y aquí es importante hablar de la supervivencia al cáncer en cuanto a sus fases. Aquí perdón que no lo haya colocado, pero yo puedo tener un paciente que tenga su tratamiento activo y esté en proceso de recuperación, puedo tener un paciente que sea superviviente después de la recuperación, o bien puedo hablar de un paciente que esté en una fase de cáncer avanzado y pues ya final de la vida, que les decía, en este caso hablamos de establecer cuidados paliativos o bien ya cuidados para paciente terminal, ¿no? Dependerá. Ahora, también podemos basarnos, no es que diga que no, nunca hay que estar peleados ni divorciados. Sí nos podemos apoyar con algunos productos naturales, sobre todo especies vegetales, glándulas de animales, hongos medicinales. Y ojo, se los digo porque ustedes deben de ver más adelante y más allá de lo que su paciente hace. ¿Qué hace muchas veces el paciente?
pues escucha la recomendación de la tía, de la vecina, y que resulta que en el grupo de apoyo le dijeron de X o Y. Entonces nosotros debemos de tener conocimiento de todo lo que se utilice para poder sugerir si se mantiene, ¿no? Como parte del tratamiento, como un coadyuvante, o bien si es muy peligroso y al contrario, tratamos de persuadir al paciente de que no lo consuma, ¿no? Entonces, por ejemplo, si resulta que el paciente consume probióticos, pues bueno, no me alarmo, digo, bueno, ya sé que tienen como un sustento y hay mucha información científica seria que avala el consumo de probióticos. Pero, por ejemplo, si me dice que está utilizando X o Y hierba, y por ejemplo, ay, es que hay un montón, déjenme pensar en una, pues la moringa, ¿no? Por ejemplo. La moringa se sabe que tiene efectos nefrotóxicos y aparte que me hace la quimioterapia, pues le pega al riñón. Entonces, en este caso, el paciente lo trato de persuadir de que no. A esto me refiero con productos naturales, no que los use, sino que sepamos cuáles se usan, cómo se usan, si sí se usan o no. También prácticas cuerpo-mente, y esto de hecho no debería de aplicar solo en cáncer, sino en general. ¿Por qué? Porque al estar presentes en el momento de la alimentación, cuidamos aspectos tan básicos como el cómo estamos masticando, a qué velocidad estamos comiendo, cómo estamos respirando, estamos contraídos o no, estamos poniendo atención. Recordemos que el aparato digestivo tiene una regulación, existe esta fase cefálica donde desde ver, imaginar, oler el alimento, mi cuerpo se va preparando para estos alimentos. Y también existe, ahora lo han visto, cada vez empieza a sonar más la medicina ortomolecular, que es esta práctica de la restauración de un ambiente óptimo en el organismo mediante la corrección de desequilibrios y deficiencias nutricionales. Entonces, aquí, por ejemplo, como alternativa para el tratamiento de cáncer, nos ayuda. Entonces, aquí el tratamiento se basa en que la corrección de los desequilibrios o bien de las deficiencias ayuda a recuperar la salud. Sin embargo, el tema de aquí es que la medicina ortomolecular tal cual no tiene una robustez científica, más bien se ha extrapolado a partir de la ciencia básica, es decir, bueno, con base a todas las revisiones de X y Y, se llegó a esta conclusión. Sin embargo, sería cuestión de decir, bueno, yo, Leonel, a lo mejor digo, voy a hacer un estudio experimental, voy a establecer mi número de muestras representativa de sujetos que están en un programa de nutrición ortomolecular, aparte en cáncer, y vamos a observar si realmente es efectivo o no. Tengo este grupo control, que son tratamientos normales, y veo si existen diferencias estadísticamente significativas, ¿no? A esto me refiero con que todavía no está como comprobado, se tiene que dar más información. También, pues, complementarlo, ¿no? Con esta parte de la nutrición ortomolecular, muchas veces en su tratamiento lo que hace es incluir temas de naturopatía, terapias mente-cuerpo, prácticas manipulativas o bien como prácticas como el masaje. Entonces, por estas razones que muchas veces se sugiere, porque es un poco de todo. Entonces, son 10:54, nada más, permítanme tantito. Breve, muy, muy brevemente, para no quedarnos atrasados. No pensé que me fuera a llevar tanto, pero vamos a comenzar, nada más vamos a alcanzar a revisar esta diapositiva. Pues tenemos lo que son las enfermedades pulmonares, que va de la mano ahorita con lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el sistema pulmonar, nos basamos desde un principio muy esencial, es decir, que un sistema pulmonar que funciona correctamente permite que el cuerpo obtenga el oxígeno necesario. Creo que eso es demasiado obvio.
pero al obtener el oxígeno necesario, pues permite satisfacer las demandas celulares ¿de qué? De energía y poder eliminar productos intermediarios del metabolismo. Entonces, muchas veces nutrición y salud del sistema pulmonar van, como decimos, junto con pegado. ¿Por qué? Porque al tener los nutrimentos esenciales para la formación, el desarrollo, crecimiento, maduración y protección de los pulmones, nos asegura que pues van a estar sanos, entonces nos van a respaldar toda la vida. Y justamente reflexionémoslo tan solo qué pasa con los pequeñines que están por nacer, ¿no? Muchas veces, si el embarazo viene bien y que resulta que tiene que ser por cesárea, pues el doctor no te va a decir, sáquelo a las 30 semanas. ¿Por qué? Porque sabe que los pulmoncitos todavía no están listos. Normalmente el doctor te dice, a partir de X y Y semanas, está listo. ¿Por qué? Porque el sistema pulmonar está listo. En pequeños que son pretérminos, que ocurre muchas veces, requieren un apoyo, ¿no? Entonces, cuando hablamos del sistema pulmonar, comprende estas estructuras, como es el caso de la nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, conductos alveolares y alveolos. Entonces, también aquí podemos hablar de los componentes auxiliares, por ejemplo, pues el esqueleto, ¿no? sin tener posturalmente el equilibrio como podría ser, ¿no? Y los músculos, por ejemplo, los músculos del diafragma, los músculos intercostales, abdominales, que nos ayudan a darle esta estructura y robustez. Entonces, fíjense que es bastante interesante porque así como el sistema nervioso, pasa algo con el sistema pulmonar. Después de los 20 años, aprox, poquito más menos, ya no se producen nuevos alvéolos. Es más, a medida que envejecemos, se reducen los capilares pulmonares y ¿qué pasa muchas veces? Los pulmones pierden elasticidad, chicos. Entonces, ahí siempre va la recomendación. Si fuman, si están expuestos a ciertos gases, es súper importante, en el caso de fumar, pues quitarlo, y en el caso de estar en constante contacto con este tipo de gases, pues usar la protección pertinente. ¿Por qué? Porque daña la integridad del sistema pulmonar. Y recordemos que el intercambio de gases es la función principal del sistema respiratorio. Entonces, gracias a ello, tenemos el oxígeno, eliminamos el dióxido de carbono que se genera, y pues todo esto requiere que nuestros nervios, los capilares estén adecuados. Además, los pulmones son un filtro al final de cuentas y también humidifican el aire que nosotros inspiramos. Por hoy aquí nos quedamos, revisamos, esta presentación no es muy larga, entonces nos vemos la siguiente clase, chicas. Recuerden ir tomando el curso de la OPS para cargar la constancia principalmente, y pues nada más, chicas, cuídense muchísimo.